excepcional ponencia, donde podremos recuperar seguro muchas cosas para el debate, y paso en último lugar a presentar a Sofía Nobelstem, escritora y ensayista, reside en Madrid desde 2003, graduada en Filosofía Semítica por la Complutense, magíster en Literatura y actualmente estudiante de doctorado. Ha editado un libro de ensayos literarios bajo el título de Marginalidades en 2019 y ha publicado artículos y poemas en diversos medios como Caligrama, Frontera de y Vallejo Amplio. Tiene la palabra Sofía, muchas gracias. Muchas gracias, Celia, por tu presentación y muchísimas gracias a quienes han organizado este congreso, que es de enorme importancia. Sobre todo en esta época que uno vuelve a ver cierto olvido de todo esto. Quería empezar diciendo que siempre me ha interesado lo que significó el Holocausto para los mayores movimientos de liberación del siglo XX, el movimiento LGBT, el movimiento en contra del racismo, en contra del antisemitismo, todo el cambio que supuso el Holocausto en la concienciación de un cambio social y de liberación no solamente con el ser humano, sino también para con los animales. Por ello, cuando vi el título del congreso, enseguida pensé en Isaac Bashevis Singer, que es un escritor, el primero que conectó, creando polémica obviamente al hacerlo, los horrores del Holocausto con la explotación animal. Isaac Bashevis Singer, 16 años antes de que recibiese el premio Nobel en 1978, decidió de forma férrea hacerse vegetariana. Fue una decisión que mantuvo durante 35 años hasta el final de su vida. Y es muy curioso porque esta decisión se debió a dos motivos. Uno de ellos, la razón por la que le dieron el premio Nobel de Literatura, que fue el proyectar unas condiciones universales, una imagen universal a esas raíces polacas judías que él tenía, y por otro lado, las experiencias vitales que él tuvo a lo largo de toda su vida. Una de ellas fue la muerte de su padre en 1929, la migración en 1935, el exilio a Estados Unidos, debido al antisemitismo, al creciente antisemitismo que había en aquella época en Alemania. Ese exilio además implicó el abandonar a su mujer y a su hijo. Ellos marcharon a Rusia en aquella época y se encontraron con lo mismo que veían en Alemania, mucho antisemitismo, por lo que decidieron irse a Turquía y más tarde a Tel Aviv, entonces Palestina, hoy en día Israel. Isaac Bashevis Singer se marchó a Estados Unidos porque allí estaba su hermano, el también escritor Israel Yehoshua Singer, y tras marcharse allí, a los pocos años su hermano murió en 1944. Muchos biógrafos aseguran que esta muerte se debe a un infarto, entonces asocian el infarto con el hecho de toda la tensión y el estrés que supuso para él el saber que todo ese mundo que él conocía, lo mismo que le ocurrió a Isaac Bashevis Singer, todo ese mundo que ellos habían conocido hasta entonces, que es el mundo judío askenazí, estaba siendo eliminado completamente de Europa. Además, no le era ajeno todos los horrores del Holocausto, porque a pesar de que estaba en Estados Unidos, le llegaba mucha información de lo que les ocurría a amigos, a familiares. Es decir, que a pesar de no haber vivido el Holocausto en primera persona, sí que fue conocedor de lo que suponía aquella tragedia. En España podemos encontrar el libro, la edición de la familia Moscat, que ha sido traducido a lo largo de muchos años. Y lo que nos sorprende al leer ese libro es encontrarnos con ese mundo que ya no existe. Hoy en día viajamos a Israel y podemos ir a Jerusalén, a los barrios más ultraortodoxos, y escucharemos que hablan yiddish, porque ellos no hablan hebreo, ya que es una lengua sagrada y por lo tanto no lo utilizan en el día a día. Y entonces uno puede sentir un poco lo que pudo ser aquella época, sin embargo no es lo mismo.
ese mundo que él conocía de las festividades compartidas en comunidad, de forma abierta, celebrada por las calles, en las pequeñas ciudades, en los pueblos. Bueno, él habla además del repartidor de periódicos en hebreo. Toda aquella sociedad ya no existía y se mantuvo solamente en la literatura, entre ellos en la literatura de Isaac Bashevis Singer, que entre otras cosas escribía en yiddish. Y fue además muy destacado que se le diese el Premio Nobel de Literatura a alguien que escribía en una lengua tan minoritaria como yiddish, y además una lengua apátrida, como se suele decir. Respecto a su relación con el tema del vegetarianismo y la relación con los animales, en su biografía, su única biografía oficial, él comenta que ya desde pequeño pues había quedado muy traumatizado al ver cómo un gato torturaba a un ratón y cómo el ratón pegaba chillidos mientras el gato jugaba con él, bueno, jugaba entre comillas, y lo torturaba básicamente. Esta experiencia le traumatizó de tal manera que él tomó mucha conciencia del sufrimiento animal, y en los años 20 conoció a Meilech Ravitch, que era una de las figuras referentes judías del vegetarianismo por entonces. Meilech Ravitch era de los pocos judíos en los años 20 que reconocía una asociación entre el judaísmo, la ética y el dejar de comer animales. Y bueno, Isaac Bashevis Singer tenía una relación con él casi de hermanos, se dice. O sea que eso también pudo influir en su decisión. En 1967, bueno, además otra de las cosas que quería comentar es que, según sus propias palabras, el holocausto significó para él el meditar acerca de la crueldad y el desprecio por la vida proveniente del ser humano. Obviamente este fue el punto clave. Cuando tomó conciencia de eso, en 1967, un año después de que él decidiera hacerse vegetariano, escribió un cuento llamado El Matarife, que es en el que me centraré ahora. En el cuento El Matarife hay un personaje principal que es Joine Meir, que pretende ser rabino al igual que su padre y su abuelo, pero que debido a la corrupción que había en aquel pueblo no encuentra la forma de llegar a ese puesto y deciden que otra persona sea el rabino de su pueblo, y a él, como no lo pueden dejar sin trabajo, lo que hacen es posicionarle como matarife, como el matarife del pueblo, el encargado de hacer las matanzas. Él en un principio se niega, debido a que él dice que tiene un corazón muy sensible para realizar tal trabajo. Sin embargo, el rabino insiste en que hay una pureza en la matanza. Por ello, él comienza a estudiar profundamente pues, la ley judía del Shulchan Aruch, los comentarios, es decir, empieza a estudiar la ley judía para poder defender el hecho de que tenga que matar animales diariamente. Sin embargo, el hacerse matarife lo transforma radicalmente, deja de comer, deja de hablar. Se dice, su conversión en matarife lo llevó a sumirse en la melancolía, estaba predestinado a ello, se decía a sí mismo, era su sino, causar tormento y sufrir tormento. Él sigue buscando justificación aún en la naturaleza, dice, en el bosque las bestias se devoran unas a otras, en los mares los peces engullen a otros peces. El hospicio de Colomir estaba lleno de lisiados y paralíticos que durante años yacían ahí en su propia suciedad. Nadie puede escapar de las miserias de este mundo, dice. Sin embargo, sus emociones no dejan de alinearse con el sufrimiento animal. A cada convulsión de un ave sacrificada respondía una convulsión de sus propias entrañas. El sacrificio de cada animal, grande o pequeño, le producía tanto dolor como si fuera su propio cuello el que alguien rajara. No solamente los relaciona, se identifica con aquellas emociones de los animales, sino que además le cambia la forma en que se relaciona con otras personas. Se sentía como inmerso en sangre y secreciones.
Aquellos cuerpos se negaban a aceptar cualquier justificación o excusa. Cada uno de ellos se resistía a su propio modo, intentaba escapar y parecía luchar contra el Creador hasta su último aliento. Su casa termina llenándose de cuerpos de animales muertos, esto le produce todavía más asco. El libre albedrío no podría existir sin dolor. Sin embargo, dado que los animales no estaban dotados de libre albedrío, ¿por qué razón estaban obligados a sufrir? Join y Meir observaba tembloroso a los carniceros que descuartizaban a hachazos las vacas y las desollaban, incluso antes de que hubieran dejado escapar su último suspiro. Las mujeres desplumaban los pollos mientras aún tenían vida. Era costumbre que al matarife se le cediera el vaso y el estómago de cada vaca. La casa de Join y Meir rebosaba carne. Entonces, bueno, ya deja de ir al balneario, deja de juntarse con otros hombres porque él no deja de ver en el ser humano a los propios animales que él degollaba y a los que él mataba. Debajo de cada piel veía sangre, cada cuello le recordaba el cuchillo. Los seres humanos, como los animales, tenían flancos, venas, entrañas, nalgas. Un tajo de cuchillo y esos respetables ciudadanos caerían como bueyes. Como dice el Talmud, todo lo que está destinado a ser quemado es como si ya lo estuviera. Si el final del hombre era la corrupción del cuerpo, los gusanos y el hedor, el hombre no era más, para empezar, que un trozo de carne putrefacta. Los objetos también le resultan extraños porque se da cuenta de que las almohadas y con lo que él se abriga todo lleva plumas de aquellas aves, se da cuenta de que su billetera está hecha de piel, se da cuenta que hasta los objetos que él utiliza para rezar están hechos con partes del cuerpo de los animales. E incluso, bueno, la Torá, eso le horroriza cuando ve que la Torá está cubierta por toda una piel de vaca. Entonces, ya el momento final del cuento es cuando se acercan las fiestas, aumenta la demanda de cuerpos de animales y ya no puede dormir, y cuando duerme tiene pesadillas horrorosas donde los animales se transforman en personas. Cada fiesta exigía su correspondiente sacrificio animal. Millones de aves y reses todavía vivos estaban destinados a ser matados. Join y Meir ya no dormía por las noches y cuando lo lograba, de inmediato le asaltaban las pesadillas. Las vacas adoptaban forma humana, con barbas y tirabuzones y yarmulques entre los cuernos. Soñó que mientras que él sacrificaba una ternera, esta se convertía en una muchacha. Join y Meir soñó incluso que había sacrificado a Rachel Doge, que era su mujer, en lugar de una oveja. En una de sus pesadillas oyó una voz humana que salía de una cabra degollada. La cabra, con el cuello rajado, saltó sobre él e intentó embestirle mientras le maldecía en hebreo y arameo. Le escupía y echaba espuma por la boca. Con esta parte del cuento uno ya empieza a relacionar, y esto es lo más terrible, la conexión que hace Isaac Bashevis Singer del Holocausto con la explotación animal, porque ya estos animales que empiezan a tener estos rasgos físicos no solamente son de personas, sino que son de judíos. Entonces, bueno, comienza a sentir un amor por los animales y no encuentra justificación. De hecho, empieza a odiar a Dios porque considera que Él es el gran culpable de todo esto. La misma Torá había sido escrita sobre un rollo de pergamino obtenido de la piel de un animal. Señor del mundo, eres un matarife, dice. Gritó una voz dentro de Joine. Eres un matarife y un ángel de la muerte. El mundo entero es un matadero. Bueno, finalmente el protagonista se suicida y cuando se suicida, los bosques se llenan de órganos de los animales y los lagos se llenan de sangre. Lo impresionante de estas imágenes finales en el suicidio del protagonista es que en Polonia, cuando uno tiene una idea de los campos de concentración, pero no solamente los judíos eran asesinados en los campos de concentración, sino que en muchos pueblos y pequeñas ciudades se juntaba a la población judía, muchos de ellos denunciados por sus vecinos, y se llevaba a un extremo de la ciudad, un poquito a las afueras, cerca de los bosques, frente a los ríos muchas veces, y se los asesinaba, se los fusilaba. Entonces, esta imagen de los lagos llenándose de sangre y los bosques con restos de los cuerpos
es inevitable relacionarlo con el horror del Holocausto. Además de este cuento, Isaac Bashevis Singer formó parte de ensayos sobre vegetarianismo. En 1979 escribió el prólogo Vegetarianism, A Way of Life de Dudley Gill, y en 1986 escribió el prefacio del ensayo Food for Spirit, Vegetarianism and the World Religions, de Steven Rosen. Dejó en ese prefacio una línea muy famosa, que es: cuando un humano mata a un animal para comerlo por comida, él mismo está negando su propia hambre de justicia. Esta frase ha sido repetida por muchísimos animalistas en pancartas, en fin. Y que es injusto esperar que se te dé algo que no estás dispuesto a dar. Esta también es otra de las frases. Además, en aquella época, de hecho, se dice que una de las razones por la que Isaac Bashevis Singer no llegó a ser del todo aceptado en Estados Unidos es por lo reivindicativo que era con el tema del vegetarianismo. De hecho, una periodista le preguntó una vez: ¿eres vegetariano por un tema de salud? Y él le respondió: sí, por la salud de las gallinas. Es decir, él se tomaba con humor el hecho de que no lo hacía por él mismo, sino por razones éticas. Y para ir finalizando, también en otro cuento suyo, The Letter Writer, escribe, bueno, su frase más polémica, que es: en relación a los animales, toda la gente somos nazis. Para los animales esto es un eterno Treblinka. Esta frase causó una polémica enorme. Sin embargo, muchísimos otros autores han tomado esta frase de referencia y la han repetido. Por ejemplo, Marguerite Yourcenar la repitió, y Koechi, que no sé bien cómo pronunciar su nombre porque es de Sudáfrica, imagino que el apellido será holandés, J.M. Koechi, la añadió en muchísimos de sus cuentos. No añadió tal cual la frase, pero sí frases similares. De hecho, de comparar el Holocausto con la explotación animal. Perdón. Bueno, y en 2012 publicó El eterno Treblinka, de Charles Patterson. Bueno, hasta el 2002, es decir, él hizo esta frase ya en los años 70, pero hasta el 2002 que se publicó este libro siguió siendo polémico y lo es hasta el día de hoy. Sin embargo, para hablar un poco de la influencia que pudo tener Isaac Bashevis Singer en relación a los animales, y bueno, y la influencia también que pudo tener el Holocausto en relación en la relación que toman los judíos respecto a los derechos animales. En Israel, hay que decirlo, es uno de los países con mayor porcentaje de vegetarianos y veganos hoy en día. Además, en la comunidad judía, que como sabemos está dividida en varias ramas, algunas más grandes y otras cada vez más pequeñitas, de comunidades muy pequeñas. Sin embargo, hay una que es precisamente son judíos vegetarianos. Lo toman como una de las cosas que hay que acatar a la hora de cumplir la dietética judía. Y es que además la comida kashrut, la comida que conocemos como kosher, es muy difícil cumplirla sin digamos, saltarse algún punto de toda la normativa, ya que si comes animales, pues este animal tiene que ser sacrificado de un solo golpe por una persona que sea declarada como una persona justa, la sangre que se derrama, es decir, son tantas las reglas que de hecho muchas veces se ha dicho no se puede cumplir toda la normativa kashrut y a la vez comer carne, y es por eso que muchos ortodoxos en Israel directamente deciden no comer carne para cumplir con la normativa. En 2014, el polémico activista vegano Gary Yourofsky fue entrevistado en la televisión pública israelí, y la periodista, además de criticarle la comparación del Holocausto con la explotación animal, porque, claro, la mujer le decía: yo no soy judía y sin embargo esta comparación me duele, pero después añadía que le sorprendía que, sin embargo, esa frase haya tenido tanto calado en Israel y que Israel enseguida haya captado como ese mensaje y se hayan abierto tantos comercios y haya tanta posibilidad, tantas opciones para los veganos y haya tanta gente vegana. Y él decía lo siguiente sobre la razón que él encontraba de por qué ocurría esto.
No estoy seguro, pero durante todo este tiempo que he hablado frente a miles de personas, he notado que la gente que ha sido oprimida, judíos, hispanos, mujeres, negros, siempre responde mejor a esta revolución en la que participo porque entienden lo que es la opresión. Han pasado por eso, saben qué se siente ser tratado como nada, como si su vida no importara. Así que creo que eso es lo que ocurre aquí. Las personas que han sido oprimidas durante miles de años entendemos lo que es la opresión y no estamos dispuestos a apoyarla. Bueno, pues como bien señala Jurovsky, el Holocausto significó el tomar conciencia de ciertas reglas éticas que han llegado hasta el día de hoy respecto a varios grupos, tanto sociales como, bueno, en este caso también hacia aquellos seres que no tienen voz propia como son los animales. Y para finalizar, respecto a la polémica que implica esta comparación, me gustaría decir que el veganismo, si se entiende bien, no está menospreciando el sentido, o mejor dicho, el sinsentido que supuso el Holocausto, sino que más bien está extrayendo de aquel hecho una enorme enseñanza para las elecciones que hacemos en nuestro día a día. Es decir, no es el Holocausto significó menos porque lo comparamos con los animales, sino el Holocausto significó tal horror que por eso hoy en día nuestra manera de recordar el Holocausto, de poder tomar acción, es pensar en aquellas cosas que aún así consideramos tan pequeñas como es el qué comer. Pues bien, es a partir de entonces decir, elijo comer aquello que no implique muerte, básicamente. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Sofía. Y ahora pasamos al debate. Tenemos un tiempecito sin problemas para hacerlo. Si alguien se anima, pues que tome la palabra, ya sea en la propia sala o a través de esta sala virtual, y si no, pues no se preocupen porque yo tengo también unas cuantas anotaciones y comentarios que hacer. Quizás Manuel quiera empezar por el turno de preguntas. Si no puedo volver a... Hay alguien en la sala, ¿verdad? Adiós. Sí, soy Marta. Simplemente quería unirme a las felicitaciones por la última ponencia, que es la que he podido escuchar con más atención. Me ha parecido enormemente iluminadora, sobre todo en una cuestión que es tan enormemente delicada y sensible. Y el simple cotejo o el simple paralelismo entre el mundo humano y el mundo animal ya arroja o genera una serie de susceptibilidades que me parece que quizás sea una de las próximas vías más revolucionarias que podemos siquiera atisbar. Me parece interesantísimo que los animal studies empiecen a tener un peso como el que le corresponde, digamos, en el contexto de la creación o del mundo en general, ¿no? Teniendo en cuenta que la especie humana es solamente una entre otras muchas, ¿no? Entonces, me encantará lo que decía mi compañera en la sala. Me encantaría conocer también más bibliografía al respecto, porque me parece que es, tal como lo has expuesto, enhorabuena. Muchas gracias por esa brillante ponencia. Me parece que aporta nuevos puntos de reflexión enormemente conflictivos, porque ese paralelismo no es bien acogido por un amplísimo sector de la ciudadanía, pero me parece que abre nuevos campos de análisis que desbaratan muchos presupuestos y muchos apriorismos que ha habido haciendo de esa capacidad de lenguaje que se ve que también existe en otras especies, ¿no? Lo que pasa es que el humano no las puede especificar, que es otra cosa, ¿no? Claro. Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, que ha sido bestseller recientemente, también hacía referencia a lo que supuso, como la creación de todo el sistema de ganadería intensiva
está relacionado con con lo que después fueron los campos de concentración, que se basaron de hecho en eso, en esa forma, en la forma arquitectónica que tenían los centros de ganadería intensiva. Y se comenta, y también fue algo polémico ese apartado donde describe esto. Del mismo modo, Carol J. Adams, es escritora estadounidense, publicó un libro en los años 90 que se llama La política sexual de la carne. En este libro, La política sexual de la carne, relaciona la violencia sufrida por las mujeres con lo que ella considera la ideología cárnica, la ideología que ve en la carne pues una superioridad en el consumo de la carne y todo esto. Es decir, es verdad que se han abierto muchos caminos, el del Holocausto es el más polémico por la cuestión de la sensibilización, pero sin embargo sí, es cierto que se han creado varios paralelismos también entre el racismo y cómo a las personas negras se las relacionaba con los animales para justificar esa explotación sobre ellos. Es decir, cómo la explotación de los animales se relaciona a otras formas de discriminación entre las personas. También eso que apuntas ahora, Sofía, está también incluso, recuerdo, me viene ahora a la cabeza la propia metamorfosis de Kafka, ¿no? Cómo se animaliza, y esa animalización hace posible que ese elemento de la familia pueda ser apartado hasta ser incluso cosificado, ¿no? Va degradándose de la cosa, y eso permite esa deshumanización que vieron muchos, yo creo que efectivamente, como algo, como una especie de efecto visionario de lo que serían luego los campos, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Vale, muchas gracias, Marta, por la intervención. Y ahora, Melania, creo que si estás ya preparada, después de ti intervendré yo, estoy deseándolo también. Adelante, Melania. Creo que se me oye ahora. Sí, estupendo. Vale, muchas gracias a todos porque estoy aprendiendo muchísimo de todos vosotros. Yo quería volver sobre el tema del humor. Quería recordar aquella joya de Lubitsch, Ser o no ser, como gran joya de la parodia antinazi. Y por otra parte quería hablar de Paul Celan y de cómo hay un trabajo, un artículo del profesor Andreas Lampert, profesor de Lenguas Modernas y Literatura Comparada en la Universidad de Extremadura, que habla sobre rastrear el humor y lo serio en la poesía de Paul Celan a través de la inversión de lo sublime de Jean Paul, que me parece un tema apasionante, porque me parece que sí que puede rastrearse el humor, porque el humor tiene muchos registros y hay un cierto humor amargo y macabro a veces en los neologismos sedanianos, como por ejemplo en el poema Todnoberg, cuando Knüppelpfade puede leerse como un término paródico para referirse al Holzwege o al camino del bosque heideggeriano. En este sentido, creo que no la carcajada, sino quizás la sonrisa como signo de la comprensión de un signo puede estar presente y debe estar presente en una poesía, en este caso, o en el cine que habla y que hace memoria, ¿no?, de Auschwitz. Sí, creo que se me oye. Te agradezco la bibliografía porque no conocía el humor de Celan, no sabía que tenía un resquicio por el que se podía explorar el humor celaniano, pero sí, me parece muy interesante porque creo que también, si ya Celan hace una especie de distorsión del lenguaje para hablar de la tragedia, si esa distorsión también tiene un pequeño resquicio para el humor, cuaja muy bien con lo que habías puesto. Así que muchas gracias, Melanie. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Melania. De hecho, para lanzar mis preguntas voy a coger el testigo que dejas, porque volviendo en primer lugar a la conferencia, a la ponencia de Jorge, sí que creo, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Es posible reír después de Auschwitz? Sí que creo efectivamente que se pueda uno reír después de Auschwitz. Quizás no tanto la carcajada, sino la sonrisa, como bien ha dicho Melania. Y creo que no se trata tanto, o pienso yo, de algunos ejemplos, como se ha dicho, es decir, más bien el tipo de humor del que se parta. Por ejemplo, no creo que lo haya conseguido en época temprana Chaplin. Lewis lo sabremos en 2024, como bien has dicho, y por supuesto el que no lo consigue ni de cerca, y no voy a comentar más nada de esa película, es Benigni con La vida es bella. Lubitsch sí, claro que sí,
pero quizás sea cómo lo afrontamos el humor, ¿no? Quizás desde una forma un tanto más seria, porque si no creo que el riesgo de caer en la banalización es gigantesco. Por supuesto que no se puede poner ningún límite, no solo al humor, sino a la ficción, a la representación de ninguna manera, sino qué tipo de humor, con qué tipo de humor lo afrontamos. No sé qué te parecerá y ahora cuando termine te pregunto por ello, la representación que hace en la última película, por llevarnos al cine contemporáneo, Taika Waititi en la película de Jojo Rabbit. Bueno, ya por la intervención que estoy haciendo podrán entender que para mí me parece un poco bazofia. Y si paso a la segunda ponencia que quiero hablar, también de la de Sofía, sacando a colación el mismo término que he hecho, el de banalización. Desde tu punto de vista, Sofía, ¿crees que llevar a cabo esta comparación, aunque haya hecho todos los matices, que por supuesto creo que está genial que se hagan, ¿crees que existe, aunque sea una mínima banalización, cuando se lleva a cabo esta comparación entre el matadero, ¿no?, de ganado y el holocausto? Por supuesto, yo aquí estoy claro con Primo Levi cuando te dice que Auschwitz es un hecho incomparable con cualquier otro genocidio. Así que cuando hablamos, por ejemplo, del animal, pues también lo pienso y quiero saber la opinión de vosotros dos a ese respecto. Muchas gracias. Si eso empiezo yo, porque voy a ser muy rápido, no he visto la película que me comentas, pero sí que respecto a lo que añadías de hacer humor con cierta seriedad, sí, yo a lo mejor diría con cierto compromiso, con cierto sentido de compromiso, que a lo mejor es algo que luego no se ve en el chiste como tal, pero creo que la actitud de cómico, yo no soy cómico, como ha quedado demostrado, pero creo que la actitud del cómico, de humorista, de las personas que se dedican a hacer reír, creo que tiene un background, tiene algo detrás que sí que se podríamos hablar o de seriedad o de por lo menos de compromiso. En eso sí estoy de acuerdo, que se tiene que reír de una manera distinta o se tiene que hacer reír partiendo de unos mimbres distintos. Y creo que le pasó, yo con esto ya creo haber contestado, le pasó a Sofía el testigo. Vale. Pues agradezco tu pregunta, Helios, es muy interesante. Es cierto que hay muchísimas comparaciones con el Holocausto. Es decir, por ejemplo, también hubo el debate en las universidades estadounidenses si el descubrimiento de América y las matanzas posteriores eran todavía peor que el Holocausto y por lo tanto había que decir que eran... Y una profesora universitaria dijo que no, que el Holocausto era incomparable con cualquier otra tragedia, y entonces hubo ahí toda una polémica, bueno, en fin, un montón de artículos al respecto. Y yo creo que es importante diferenciar los horrores sin crear, sin, digamos, decir que uno es peor que el otro, o, es decir, medir, contextualizar y medir cada tragedia, creo que es importante. Por otro lado, lo que ocurre con la explotación animal, y esto me parece que también lo responde bastante bien Gary Yourofsky, con quien no estoy del todo de acuerdo, pero sin embargo, en la respuesta que da la periodista que en el 2014 le entrevistó en la televisión pública israelí, es que la matanza que se hace de animales, la explotación que se hace de los animales es masiva. Es decir, en un matadero de Binefar, que es un matadero que está en el norte, mueren cada día unos 60.000 cerdos, cada día. Y solamente ahí. Es decir, si uno junta, es lo que se dice siempre de que hay más cerdos que personas en España. Y se debe a que justamente uno nunca ve cerdos, no sale a la calle y ve cerdos. Entonces esos cerdos forman parte, están en centros donde se les priva de ver la luz del día, hasta se les priva de la comida realmente, porque muchos de ellos, para poder explotar sus carnes de la forma en que se hacen, muchos son hormonados y se les dan pastillas para conseguir ese tipo de carne. Se han creado, aquí en Europa por lo menos no se permiten cosas que sí se permiten en Estados Unidos, de vacas que no se pueden mover, cerdos que no se pueden mover, de la cantidad de inyecciones a las que se les somete y el tipo de alimentación que se les da. Es decir,
es tal el horror y tal digamos, la mecanización que se hace de eso, que es muchas veces lo que se habla del holocausto es eso, se hizo de una forma automática, mecanizada, organizada, planificada al detalle. Fue una matanza que por eso se diferencia de lo que ocurrió en América, que era entre guerras, más aleatorio. Esto de encerrar a seres vivos en un lugar y someterles a torturas hasta acabar con sus vidas, es muy similar, bueno, y por eso también se establecen este tipo de comparaciones entre lo que ocurrió en los campos y a lo que se les somete a los animales en la ganadería intensiva. Es cierto que a mucha gente le puede resultar una locura, puesto que dice, ya, pero es que en el holocausto eran personas, en Binefar son cerdos. ¿Y qué importan esos cerdos? Sin embargo, claro, desde una perspectiva antiespecista, que obviamente es difícil, casi imposible de conseguir, porque crecemos en esta educación de que el ser humano es el centro del mundo y todas las demás especies viven y existen para y por el ser humano, que nos resulta imposible. Y de hecho, yo llevo 4 años siendo vegana y sin embargo sé que tengo un lenguaje especista y sé que tengo una mentalidad especista con el que es imposible acabar. Pero sin embargo, al realizar cierto esfuerzo en darle importancia, sobre todo a lo que se considera sintiencia, que va más allá de la importancia de la vida del animal, sino que va en relación a la capacidad de sentir del animal. La sintiencia viene a decir que no es que los veganos no coman animales, los veganos no comen seres que tengan sistema nervioso central. Es decir, porque es la manera de tener en cuenta qué seres sienten, sabemos con seguridad científica que sienten dolor y no generar sufrimiento en la medida de lo posible. Entonces, perdón que me haya ido un poco por las ramas, pero todo esto viene a explicar por qué si uno deja de formar parte de esa diferenciación que se hace entre el ser humano y el animal, es muy fácil compararlo, ya que de hecho los campos de concentración fueron desarrollados arquitectónicamente basados en el sistema de ganadería industrial que se estaba llevando en Estados Unidos en los años 20. De hecho, hay datos de cómo científicos alemanes viajaron a Estados Unidos y comprobaron la cadena de ganadería a matanza que se llevaba en Estados Unidos en aquella época, por lo que era muy fácil matar en muy poco tiempo un montón de seres y llevaron esa ingeniería hasta a Alemania. En ese sentido, claro, es imposible establecer comparaciones. Y bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Elios. A pesar de que es eso, no estoy a favor de la banalización, pero creo que es necesario también que nos cuestionemos muchas veces pues, nuestra perspectiva ética de estos asuntos. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Tenemos todavía minutos. Doy la palabra a Manuel Pacheco, que me la está pidiendo. Manuel. Muchas gracias a todos mis compañeros de mesa por sus intervenciones. Yo lo único que quería aportar es, para mí en mi caso he tenido ciertos reparos tanto con la primera como la última ponencia. Para mí no se trata tanto de una cuestión de banalización como de el mecanismo de razonamiento o el mecanismo incluso lingüístico que subyace a las dos propuestas en el sentido de qué tipo de marco teórico o intelectual nos está amparando a la hora de hacer afirmaciones tales como que pensar en Auschwitz nos lleva a pensar también la manera en que comemos o en decir que el musulmán debe provocarnos la mayor carcajada. Creo que es posible, en el caso de la última comunicación, establecer un marco teórico o de debate en el que la comparación no sea necesaria, dado que es muy fácil incurrir en deslices, me quiero mantener exclusivamente en el plano intelectual, de metafóricos, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de la cuestión del humor, mi objeción es más a
una de tipo, si tenemos que dejar cabida a que las provocaciones del ámbito CISEC y compañía estén dentro de nuestras reflexiones sobre el Holocausto, o si, sobre todo en el sentido de cómo es posible justificar de manera un poquito intelectual o siguiendo el razonamiento, pues eso, afirmaciones tipo debemos, la carcajada mayor nos la debe provocar el musulmán, más allá de la pura provocación, ¿no? y del puro juego de palabras, que creo que hasta cierto punto incluso nos aparta del asunto fundamental que nos ocupa durante estas comunicaciones. Muchas gracias, Manuel. Creo que por alusiones queréis contestar. Sofía o Jorge. Bueno, Pues yo es que no tengo mucho que contestar. Realmente Zizek sigue a Hegel. Hegel había visto ya en el relato cristológico una comedia, en la manera en cómo se destruye el ser humano en la figura de Cristo. Ya había visto una comedia, y lo que hace Zizek es trasladar ese esquema, que es un esquema estructural, al hecho del Holocausto, y en donde vemos al musulmán como una especie de reducto último que encarnaría o generaría esa figura excepcional dentro de la comedia, pero no lo hace entiendo que sí se tiene ese punto provocativo, pero lo hace siguiendo un esquema estructural explicativo de Hegel. O sea, que no es tanto una butad, no es una tontería que saca del sombrero de la chistera, sino que forma parte de una relectura de una tesis sobre la comedia, no tanto sobre Audrich, solo que Audrich encaja en esos parámetros que hacía Hegel y que retoma Nalenka Supančić y que retoma Zizek. Pues gracias, Manuel, por tu intervención y tu pregunta. Hay una cosa que comentaba ayer en su ponencia Reyes, que decía: los judíos proyectan el pasado constantemente en el presente. Y eso es una realidad. Quien conoce cómo es la celebración de Pesaj, que es como el momento más evidente de esa proyección del pasado en el presente, que es cuando frente al plato que tienes, pues ves en el huevo duro aquella piedra, aquel corazón endurecido del faraón, el exilio, el éxodo, de Egipto, y todo esto señalado en cada parte de la comida que tienes enfrente. En el judaísmo se da constantemente. Cada fiesta, la comida que se consume tiene un significado. La matzá que se come en Pesach es un pan sin levadura, porque no había levadura en el desierto, y por lo tanto es para recordar aquella pobreza que tuvieron los judíos hace 4.000 años dando vueltas por el desierto. Es decir, a pesar de que no es historiográfico, que es una narrativa que se ha contado tradicionalmente de padres a hijos o de madres a hijas, ese simbolismo que se da a la comida existe en el judaísmo. Por lo tanto, no es exagerado señalar esta conexión, puesto que, bueno, de hecho, el que haya una rama judía vegetariana no es una interpretación, es un hecho. El que Isaac Bashevis Singer se hiciese vegetariano y dijese que el Holocausto fue una de las razones por las cuales él se hizo vegetariano, tampoco es una interpretación, es un hecho. Y también el que Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, el escritor también judío y premio Nobel en 1966, premio Nobel de Literatura por escribir también en hebreo unas obras que son ahora mismo canónicas en la lengua hebrea, pues también se hizo vegetariano por los mismos motivos, y esto tampoco es una interpretación, es un hecho. Es decir, muchas figuras, muchas personas destacadas del judaísmo se hicieron vegetarianas y aludieron a ese cambio al hecho de ser conscientes de lo que ocurrió en el Holocausto.
A su vez, Israel es uno de los países con mayor porcentaje de vegetarianos y veganos, como he comentado antes, y una de las cuestiones, Gary Yourofsky hace su interpretación de que los judíos saben lo que es la opresión porque lo vivieron, pero realmente, si uno pregunta a los israelíes, es porque la mayoría te va a decir, y de hecho lo utilizan en sus eslóganes en las manifestaciones animalistas, es por esa comparación que establecen entre lo que les ocurrió a sus antepasados o a su pueblo, por así decirlo, y lo que ocurre diariamente a los animales. Es decir, es una conexión que yo no he realizado simplemente porque Isaac Bashevis Singer escribiese 2 cuentos en relación a la explotación animal, sino que es una comparación que realizo, puesto que es notable, puesto que hay varias figuras que así lo han comentado, puesto que hay varias comparaciones entre lo que, como he comentado antes, entre la ingeniería el sistema de explotación animal y el holocausto, y porque de hecho hay una rama judía que así lo comenta. Por un lado, el kashrut implica pues mayor facilidad si eres vegano, por el cumplir, bueno, con el kashrut, con la normativa, por cierto, digo kashrut, pero bueno, es la normativa dietética según la ley judía. Y por otro lado, lo que comentaba, pues, perdón que de golpe ha salido algo en la pantalla y me he distraído, pues lo que comentaba de que haya esta rama judía, pues se debe por un lado al kashrut y por otro lado a la comparación constante de que, más que comparación, el hecho de que se tome en cuenta cada detalle, cada posicionamiento ético que podemos tener en nuestro día a día. Posicionamiento ético significa, pues eso, que en relación a las minorías, y es un tema debatido obviamente en Israel, porque también hay quien critica el trato a el que haya este movimiento tan fuerte animalista y por otro lado, de esos mismos grupos no haya un trato de tal forma respecto a los palestinos. Es decir, el debate está ahí. Israel es un país que para quien ha ido, según se dice, pues eso, cada 2 personas pues hay 3 opiniones diferentes. Es decir, es muy complejo querer resumir o querer sintetizar pues todas estas ramas y estas comunidades que hay en Israel y lo que vienen y las justificaciones que dan de sus agrupamientos de esta forma, pero es un poco para hacernos a la idea de lo que implica en Israel pues el vegetarianismo y el veganismo a partir del holocausto. Y perdón que me extienda tanto en cada respuesta, trato de evitarlo, pero me es casi imposible. Gracias. Nada, no te preocupes, Sofía, muchas gracias. Y por último, yo creo que estamos ya pasando del tiempo. Voy a darle la palabra a Rafa, que quería comentar algo y ya nos despedimos para no pasarnos más. Adelante, Rafa. Sí, básicamente, bueno, agradecer a todos, a todas vuestras intervenciones y la reflexión y el debate. En este caso coincido plenamente y suscribo las palabras del compañero Manuel Pacheco. Y a lo largo de la intervención, lo que me parecía paradójico de fondo es que, en el último término, la compañera María Isabel justificaba, quiero decir, en principio son cuestiones no comparables, aludía a que no quería hacer la comparación para no efectuar esa banalización contra la que se ha posicionado, pero en el fondo sí que se efectúa esa comparación a nivel metodológico. Y a mí es lo que me parece problemático en ese sentido, porque, como señalaba Helios, quizá también me uno a esa voz de Levi, del hecho de la no comparatividad posible del hecho del holocausto en sí. Claro, la cuestión a mí que me surge, me suscita la cuestión de hoy, el uso de técnicas que se usan para el maltrato de animales, etcétera, en los propios campos de concentración. La gran pregunta a mí que me surge cuando escucho esa cuestión es la deshumanización, que al final en ese marco comparativo es lo que desaparece. La cuestión es que si perdemos o hacemos esa comparación de Auschwitz con otros sucesos, eventos, acontecimientos, quizá podemos perder esa gran pregunta que nos sigue remitiendo Auschwitz sobre el grado de deshumanización que la propia especie humana a la que es capaz de llegar. Por al final, creo que tiene razón lo que señala la compañera, que el ser humano tenemos la tendencia a pensar que somos el centro del mundo y no lo somos.
pero quizás sí que somos el centro de nuestro mundo, del mundo que hemos creado en una cuestión que sea nuestro imaginario, en nuestro imaginario social. Quizá también, como opción, me sigo considerando bastante ligado al humanismo, ¿no? En general, en esa idea. Es verdad que yo creo que la crítica pertinente que la propia compañera ha efectuado, que podemos cuestionarnos, ¿no? Y podemos reflexionar, ¿no? Y llevar al extremo el planteamiento del pensamiento. Sí, yo lo entiendo y lo comprendo y agradezco ese ejercicio de reflexión también, ¿no? Porque a mí me suscita preguntas, pero me parece que la cuestión de la deshumanización es fundamental y la comparación que usted efectuaba, no sé si en esa se pierde, ¿no? esa perspectiva. Voy a pedir disculpas porque, dada la hora, tengo que salir ahora mismo ya. Discúlpeme, es un placer escucharles. Muchas gracias, Rafael. Una última cosa que quería comentar, voy a tratar de ser breve esta vez, es que en una ponencia de 15 minutos obviamente no da tiempo a explicar muchas cosas. Una de ellas es que el antiespecismo tiene de base el análisis de la deshumanización que se hace del animal, aunque suene paradójico, y la desanimalización que se hace del ser humano y que se ha hecho a lo largo de la historia. Estas dos cuestiones, obviamente, no he dado tiempo de abarcarlas, pero son muy interesantes, de cómo a los animales se les ha atribuido científicamente, bueno, muchos estudios psicológicos se han utilizado animales para ello, y sin embargo siempre se los ha intentado separar constantemente. Lo que significa ser humano, el significado de ser humano, su definición, ha sido cambiada constantemente. Lo decía, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero quien viajó a analizar a los chimpancés, la famosa científica, pues uno de sus estudios es que antes de su viaje se consideraba que ser humano era aquel animal que sabía utilizar instrumentos para conseguir lo que quería. Por ejemplo, bueno, pues uno construía elementos, coger un material y construir instrumentos para conseguir un objetivo. Pues bien, cuando ella se puso a observar a los chimpancés, veía cómo estos agarraban ramas, quitaban los trocitos de la rama para hacerla bien finita y para poder introducirla en los hormigueros, para que las hormigas se juntasen a la rama, así poder sacar la rama y comerse a esas hormigas. Entonces tuvieron que cambiar la definición de lo que significaba ser humano. Esto que ocurrió entonces también ha cambiado ahora cuando se ha visto que se puede considerar cultura lo que tienen ciertas ballenas, ciertos animales, ciertos mamíferos que están en el mar. Y bueno, ha sido un cambio constante de definición lo que es el ser humano. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre se ha querido diferenciar el ser humano y el resto de los animales y no se ha querido analizar nada en el animal no humano que pudiese implicar que tiene alguna característica que se asemeja a nosotros. Ya lo digo, perdonen que me extienda, pero en fin, que sería analizar estas cuestiones, la deshumanización que se ha hecho del animal, es decir, aquellas características del animal que se asemejan a nosotros y las hemos querido evitar, y ha tenido que haber varios debates científicos para poder corroborarse que ciertas cosas son reales, es decir, algunos animales generan lenguaje, como se ocurre con estas ballenas, es decir, las ballenas de otra zona no utilizan el mismo lenguaje, no generan los mismos sonidos que otras ballenas, puesto que hay como una diferenciación, bueno, y hay una enseñanza también entre ellas. Es decir, son temas muy largos de abarcar y que yo en mis limitadas capacidades que tengo ahora desde el marco literario a las que no puedo llegar porque ya sería entrar en lo científico. Pero en fin, ha ocurrido esto a lo largo de muchos años y a su vez ha habido una desanimalización del ser humano, es decir, la separación, por un lado, el que no era ser humano, era el judío, el negro, aquel que se asemejaba al animal. Y eso sí que ha formado parte, bueno, del antisemitismo, del racismo, es una de las bases. La misoginia, el considerar que la mujer no tiene la capacidad de razonar que el hombre, por lo tanto ella es como un cachorrito, un animal. Es decir, si uno mira la historia de la literatura y analiza todas aquellas obras,
va a poder ver cómo aquel grupo minoritario o no minoritario, pero que ha sido discriminado a lo largo de la historia, como es el caso de las mujeres, es constantemente comparado al animal, mientras que el hombre blanco es el prototipo de ser humano y por lo tanto se diferencia del resto. Quería comentarlo porque se hablaba de esto de la deshumanización y creo que es importante tener en cuenta también eso como una de las razones por las cuales el Holocausto implicó una concienciación sobre estos temas. Y es que a los judíos se los consideraba animales y la situación en la que se les colocaba en los campos de concentración era como de animales. Por lo tanto, no es de extrañar después que muchos judíos tomasen conciencia y dijesen, pero la gran pregunta es, ¿por qué tratamos a los animales de la forma, a los animales no humanos, de la forma en que los tratamos? Y bueno, y es sobre todo esto, hablar de las influencias y todo lo que da tiempo en estos 15 minutos. Y disculpen si me he extendido otra vez. Nada, tenemos dos manos levantadas, entre ellas la de Arno y Julia Servina. Podemos seguir aquí, una de las ventajas de lo virtual, quien se quiera ir, por supuesto, que lo haga en adelante, pero claro, es importante también, me parece, como tenemos tiempo hasta la siguiente mesa, aunque tengamos que comer un poquito más rápido quizás, pues doy la palabra a Arno en primer lugar. Arno. Me va a disculpar, muchas gracias por todo. Gracias, Rafa. Sí, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Okay. Nada, pues primero me parece sumamente interesante esta discusión y agradezco mucho que haya discusión. No voy a entrar en ella, yo creo que Sofía ha explicado perfectamente su punto de vista. Solo quiero aportar un dato hablando de la política memorística en Alemania. Es decir, hubo una campaña de una asociación protección de animales, creo que en el 2004, que se llama PETA, y era un poco el holocausto comienza en tu plato o algo así, ¿no? Hubo un juicio y la Unión Europea, es decir, el Tribunal, supongo que es Supremo de la Unión Europea, condenó esta campaña diciendo que, claro, que hiere la dignidad de los supervivientes del holocausto. Y la asociación no se quedó satisfecha, entonces hizo, como se dice, porte plante, no, acusaciones, es decir, iba a otras instancias, perdón. ¿no? Alegaciones, ¿no? Quizás. Alegaciones, y después en el 2009 el Constitucional, el Tribunal de la Constitución en Alemania confirmó este juicio, es decir, oficialmente esta campaña hiere la dignidad de los supervivientes del Holocausto. Solamente lo quiero dar, no lo quiero juzgar, lo aporto como un dato de lo que es la política memorística en Alemania. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Arno. Julia. Gracias. Julia, no le escuchamos ahora mismo. Ni la vemos. Bueno. Pues nada. Quizá entonces, salvo que haya alguna otra intervención, pues podemos ir finiquitando esta mesa que ha dado mucho de sí. Eso se debe a lo importante, a lo interesante de las 4 aportaciones. Así que ya se ha ido Rafa, pero quiero daros las gracias, Jorge, Sofía, Manuel, por vuestras intervenciones, también al público por generar este debate y les emplazo a que nos veamos en la siguiente sesión.